titulada Historia del Derecho en México. Si acaso llegara el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, se incorporará, pero vamos a dar inicio. Iniciamos con el doctor Mario Telles González, cuya participación versará sobre José María Luis Mora, abogado. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, seguramente utilizaré un poco menos, creo que todo el mundo lo va a agradecer. Entre febrero de 1824 y 1827 en el Estado de México se sientan las bases de lo que será la entidad, principalmente porque ahí se construye y se crea la Constitución del Estado, más o menos en las mismas condiciones que el resto del país, y en ese congreso, en ese primer congreso constituyente, participa uno de los personajes de la historia mexicana muy importante, que es José María Luis Mora, que es yo creo que uno de los constituyentes del Estado más distinguidos, junto con otros que no han tenido la misma suerte que Mora, aunque Mora también creo que no ha sido lo suficientemente estudiado, y digamos a la par de que Mora es uno de los impulsores más importantes de la Constitución del Estado, tiene la intención de graduarse de abogado. Ya cuando él es a los pocos meses de ser congresista del Estado de México, él ya era doctor en Derecho Canónico y había sido previamente también diputado de la Diputación Provincial de México, un hombre con una trayectoria muy rápida, muy intensa. Y entonces, bueno, en este juego de cosas donde aparece por un lado la Constitución del Estado y Mora como un congresista muy importante, a mí me interesa hablar, digamos, de su vinculación con la formación del Poder Judicial del Estado de México, porque hay una serie de cosas que les contaré enseguida que tienen relevancia. El Poder Judicial en el Estado tiene como tres momentos en este periodo de 1824 a 1827. El primer momento es con la promulgación de la Ley Orgánica Provisional, que es la disposición previa a la Constitución del Estado y que permite por primera vez sentar las bases locales para que el Estado pueda funcionar en términos institucionales. A los pocos meses de estar promulgada esta ley, el Congreso, entre ellos Mora, nombran a los primeros 6 ministros del tribunal. Y luego, finalmente, en 1827, este mismo Congreso Constituyente promulga la Constitución del Estado. En estos años, por otra parte, existe claramente ya la necesidad de contar con abogados. Ciertamente que no era una cuestión propia del Estado, era una cuestión más bien nacional, y que en algún momento incluso la corona la había impulsado previamente cuando se intenta sustituir, por ejemplo, a los jueces legos por estudiosos del derecho, por abogados. Entonces, digamos, desde la última parte del mundo colonial y ya entrado el siglo XIX y comenzado el Estado de México, hay la necesidad de contar con abogados. Y yo me imagino, ahí sí debo decir que es exactamente mi imaginación, que Mora vislumbraba de alguna manera que en el futuro iba a necesitar su título de abogado. Aún siendo ya doctor en Derecho Canónico, pues él anticipaba que necesitaría obtener su título de abogado. Entonces, en 1825, como congresista del Estado, hace una solicitud al propio Congreso para obtener una dispensa y poder no cursar 2 materias que debía en la universidad y poderse presentar al examen de abogado. Es importante mencionar que meses antes el propio Congreso había promulgado un decreto donde se prohibían ese tipo de dispensas. Entonces, cuando Mora en 1825 presenta esta solicitud de dispensa,
sus compañeros legisladores reconocen sus méritos y su calidad y su trabajo y su esfuerzo, y obviando la aplicación de ese decreto previo, le dan la autorización para presentarse a obtener su título. Esto ha hecho que algunos estudiosos confundan la fecha de titulación como abogado de Mora, que dicen que es en 25, cuando realmente es 2 años después. Y estos 2 años son muy importantes porque Mora deja pasar el tiempo, a pesar de que ya le dieron la dispensa, y no se presenta, no busca hacerlo hasta 1827, porque previamente, en 1826, se hizo un cambio para permitir que en ese momento la vieja Audiencia de México, que después se hizo Audiencia Territorial del Estado de México, fuera la institución que aplicara los exámenes. Y, digamos, Mora estaba como en un doble o triple juego. Por un lado necesitaba su título, pero por otro lado había sido un férreo opositor a la permanencia de la Audiencia Territorial del Estado de México para poder construir un poder judicial moderno en el concepto clásico de la división de poderes. Entonces, el hecho de que le aceptaran en 25 la dispensa significaba que tenía que presentar su examen frente a sus opositores. Entonces, digamos, yo creo que se lo pensó. En 26 se hace la reforma para que ya no sea la audiencia, sino el tribunal el que haga el examen a los abogados aspirantes. Y entonces, primera, digamos, o segunda cuestión de suerte para Mora, porque yo creo que hay un montón de situaciones favorables y de suerte que a Mora le favorecen. Y entonces, el tribunal, que había sido también nombrado por el propio Congreso, en el que Mora era congresista, decide aplicarle un examen para abogado, pero con una particularidad. En otros trabajos que he hecho, he descubierto que los exámenes, digamos, después de haber estudiado alrededor de 250 exámenes de abogados de la época, iban en 2 vertientes, digamos, hacían 2 tipos de exámenes, o bien preguntarles sobre alguna cuestión de jurisprudencia de la época, que hoy podríamos llamar dogmática o teórica, o bien plantearles la posibilidad de que hicieran un proyecto de sentencia sobre un caso determinado. Entonces, cualquier aspirante a abogado o bien presentaba una cuestión sobre jurisprudencia o bien un proyecto de sentencia. A Mora no le dieron esa posibilidad, le dieron otra. Le dieron las condiciones, rompiendo la costumbre, digamos, de presentar un examen que se tituló, leo literal, ¿cuáles son las ventajas que han resultado al Estado de México de las variaciones hechas en su Constitución, así sobre el orden de los juicios como el de los tribunales? Es decir, estos miembros del tribunal le preguntaron a Mora, que presentaron un examen, sobre las reformas que él y sus compañeros legisladores habían estado impulsando para crear la Constitución del Estado. Es decir, pues le estaban dando las posibilidades de pues prácticamente cumplir con un requisito y salir, salir del paso. Cuando uno se acerca a los exámenes de la época, estos exámenes básicamente, por lo menos para los que yo conozco, se componían de 3 partes. Una parte introductoria, que era, pues, digamos, sentimental, lacrimógena, que apelaba a los buenos sentimientos de los miembros a los examinadores, donde los aspirantes apelaban a su buen corazón, a las condiciones difíciles que ellos tenían, a la ignorancia y digamos toda una serie, un discurso muy emotivo y muy sentimental, creo yo, para sensibilizar a los miembros del jurado. La segunda parte de sus exámenes era propiamente ir al fondo del tema que tenían que tratar como examen. Y la tercera era una despedida igualmente emotiva y lacrimógena para cerrar
y pedirle a los miembros que se condolieran del aspirante y finalmente les dieran el título. Mora cumplió con esta forma en los exámenes de abogado. Lamentablemente creo que no cumplió con el fondo, es decir, yo creo que Mora era un hombre de un talento y de una formación intelectual muy importante, y su examen no es lo que podríamos esperar en términos de la profundidad, de la aportación de ideas o de la cita de autores. Yo la verdad creo que gracias, nos quedó a deber en esa parte. Entonces, al final, yo concluyo el trabajo. Digamos, esto que les he contado está más desarrollado en el trabajo que envié, y digo lo siguiente: está claro que para Mora y sus compañeros legisladores no hubo conflicto de intereses por las evidencias que dejaron de su actuación en las actas de debates. Mucho de lo que les he contado ahora está en las actas de debates que ellos mismos publicaron. El propio Mora publicó 2 veces en vida su examen. Es decir, ellos no vieron todo este conflicto de intereses que para nosotros sería, digamos, dicho en términos contemporáneos, pareciera casi pues cierta corrupción al habérsele dado tantas condiciones tan favorables. Entonces, ellos no lo vieron así, dejaron todas las evidencias, y me parece que eso muestra el talante y la intención de estos personajes, y me parece importante comentarles sobre este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación y su estricto apego al tiempo. Vamos a darle ahora la voz a Mariana Durán Márquez, que junto con Juan Pablo Salazar Andreu han preparado la participación El regreso de la Constitución de Cádiz en la Nueva España y la conformación del Ayuntamiento de Puebla 1820-1821. Tiene la palabra, Mariana. Gracias, doctor. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a los coordinadores de este evento y a los organizadores, pues sabemos que sin ellos esta gran labor no sería posible. El trabajo que les vengo a presentar el día de hoy va encaminado a darles un panorama general de los acontecimientos y actuaciones que surgieron por parte del Ayuntamiento de Puebla en la instauración de la Constitución de Cádiz de 1812 y en su posterior reimplantación en 1820. La propuesta de organización del gobierno interior de las provincias y pueblos, surgida de la Constitución de Cádiz de 1812, supuso una serie de cambios en la estructura político-administrativa y en el sistema de representación que dio origen a una transición del orden de gobierno. Sin embargo, esta transformación se fue dando de manera paulatina y sus efectos no fueron uniformes en cada sitio, sino dependieron de las condiciones particulares que imperaban en cada pueblo, a la organización preexistente de estos, a la cultura de representación política y a los tipos de asentamientos, entre otros factores. La conformación de ayuntamientos constitucionales también tuvo y estuvo sujeta a negociaciones entre los pueblos, los grupos de poder y las autoridades del gobierno local, razón por la cual entraron en juego muchos intereses que influyeron de manera directa en su creación, distribución, forma como fueron integrados y en el tipo de conflictos que se llegaron a plantear para su establecimiento. El Ayuntamiento de Puebla, que no tenía intención de que se repitiera lo que había ocurrido con el Ayuntamiento de México, donde el 29 de noviembre de 1812 se llevaron a cabo elecciones dentro de un gran desorden y en donde la mayoría de los electos fueron partidarios de la independencia, el Ayuntamiento de Puebla decidió que ante cualquier duda en cuanto a las candidaturas y la calidad de los votantes, no serían las juntas quienes tendrían la última palabra, sino sus presidentes, que por supuesto estaban elegidos por los miembros del ayuntamiento, y no durante la celebración del acto estando los vecinos presentes, sino después y a puerta cerrada en el cabildo. Los valores estamentales que daban orden a la sociedad generaron desconfianza,
y temor para introducir de manera generalizada las novedades institucionales. Así las cosas, los poblanos eligieron a los miembros que conformaron las dos instituciones que en la práctica llevaron la representación territorial de esta provincia. Por una parte, los 8 ayuntamientos constitucionales y por otra la Diputación Provincial de la Nueva España. Comparando las fuentes de ingresos de los integrantes del Cabildo en 1812, se revisó su anexo y se comprueba que desempeñaban en proporciones similares los mismos oficios que en años anteriores. La mayoría eran comerciantes, militares, seguidos de abogados y hacendados. Para 1813 y 1814 se nota un ligero incremento en comerciantes y militares, que esto se atribuye a que los primeros ejercían su oficio y al mismo tiempo contaban con un rango militar. Estos rasgos generales nos muestran que en Puebla estaban muy arraigadas las concepciones contrarias a la Constitución, las cuales pretendían ser conservadas con cualquier pretexto. Había temor de que la organización de municipios conllevara una mayor fragmentación del poder político sobre el territorio que ya era de por sí padecida por la guerra. Las prácticas antiguas de funcionamiento no pudieron erradicarse de inmediato y, como cabe suponer, fueron reproducidas por la mayoría de sus actores. Años más tarde, cuando se tuvo noticia de la reimplantación de la Constitución de 1812, entre los poblanos surgieron diversas corrientes de opinión. El ambiente político que prevalecía en vísperas a la elección de ayuntamiento giraba en torno a determinar las facultades de sus miembros, en donde estaba concentrado un grupo de familias que se repartían los cargos y aplicaban los ordenamientos a sus intereses. El 19 de junio de 1820 se instaló el órgano constitucional en la ciudad de Puebla, expedido con la colaboración del ayuntamiento antiguo. Asimismo, es notoria la poca vocación constitucional de los regidores electos al negar a sus alcaldes el goce de plenos derechos, aunque terminaron por concederlos ante la radical defensa que hizo Pablo Escandón, alcalde de primera nominación, quien el 27 de junio de 1820 envió una solicitud al Cabildo para que le concediera en cumplimiento de la Constitución gozar de plenos derechos, por lo que el 3 de julio de 1820 el Cabildo concede a los alcaldes de primera y segunda nominación el goce de sus derechos. Podemos manifestar que también prevalecía la intención de dar al ayuntamiento autonomía, y esta intención se hacía cada vez más presente cuando así se solicita por acuerdo de Cabildo de fecha 3 de agosto de 1820 que, cito, las sesiones sean abiertas al público bajo el argumento de que sería útil y decente que para el público vea que su ayuntamiento le manifiesta sus tales o cuales trabajos realizados. Así las cosas, el ayuntamiento adoptó innovaciones que tuvieron líneas de continuidad con la política ilustrada y las elecciones comprometieron más ciudadanos en la función municipal e hicieron posible una relativa renovación de los miembros del ayuntamiento. Este fue el principal cambio que se observa en el periodo, pues produjo una moderada renovación del grupo gobernante local, que entonces fue admitida como necesaria por los regidores antiguos debido a que ellos nunca fueron totalmente desplazados. Fuera de ello, la experiencia de la Constitución Liberal Española no tuvo mayor impacto en el ayuntamiento poblano. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Yo creo que debiste estar desde el primer día para que fueras el modelo a seguir de todos los ponentes con el tiempo. Vamos a dar muchas gracias, de verdad que nos has dejado más tiempo para poder discutir. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, que nos viene a hablar sobre pasado, presente y futuro de la integración americana. Doctor, 15 minutos. Muchísimas gracias, doctor Guerrero Galván. Quiero en primer lugar empezar por lo obvio, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta máxima casa de estudios, la hospitalidad,
Agradecer desde luego a los coordinadores de este evento, el doctor José Luis Soberanes y el doctor Oscar Cruz Barney, por el favor de la invitación, y participarles que me gustaría dividir esta presentación breve de la ponencia que por escrito todos adjuntaremos para la formación de las memorias de este congreso, dividir pues esta presentación oral en 3 partes. Una primera de índole casi autobiográfica, como para tratar de explicar por qué vengo a hablar de este tema. Una segunda introductoria, en la que me gustaría compartirles algunas perspectivas respecto de la importancia que me parece tiene el gran tema de la integración, particularmente para los juristas y para los historiadores americanos. Y en tercer lugar, referirme propiamente al tema que quiero presentar, que es el de la historia de la integración americana. Así pues, brevemente y de modo autobiográfico, ¿qué hace un aficionado? Porque no soy experto, soy un mero aficionado a la historia del derecho ocupándose de la integración americana, un poco tratando de encontrar mi propio lugar en el mundo, que no sé si lo encuentre algún día, pero tiendo a pensar que gracias a la relectura de un clásico quizás estoy cerca de encontrarlo. Quienes me conocen saben que mi trayectoria académica, y esto lo digo sobre todo en beneficio de los estudiantes, ha sido un tanto cuanto accidentada, por cuanto que inicia en el ámbito de la filosofía jurídica, prosigue después en el de la historia del derecho y últimamente se ha orientado hacia el derecho comparado y particularmente hacia el derecho de la integración. Hace cosa de 2 años yo pensaba que estaba completamente extraviado y que no encontraba mi lugar en el mundo. De hecho, lo sigo pensando todavía, pero me sirvió mucho releer una obra clásica, la obra de Giambattista Vico, La ciencia nueva, donde me di cuenta que lo que pretendía Vico, de cierta forma, justificaba este itinerario de bandazos. Es decir, tratar de elaborar, mejor dicho, de descubrir por un lado y elaborar por el otro los principios generales comunes de la humanidad a partir de la integración de un dilatado espacio epistemológico conformado por el derecho comparado, que sirve precisamente para identificar la presencia de principios comunes. Pero después de esta comparación sincrónica, propone una comparación diacrónica que consiste precisamente en el rastreo y la búsqueda de los orígenes de ese principio común que se encuentra precisamente en una tradición cultural compartida. Pero en tercer lugar, como bien decía José Ortega y Gasset, las sociedades se construyen hacia el futuro y por ende más importante para el concepto de nación que la historia como conjunto de valores compartidos en el pretérito es el caudal de proyectos que se comparten hacia el futuro, para lo cual la filosofía requiere dar su aportación en el sentido de revisar la viabilidad progresiva de dichos principios. ¿Y cuál fue siendo mi sorpresa al encontrar que este modus procedendi propuesto, con poca fortuna por cierto, por Giambattista Vico hacia el siglo XVII, va a ser precisamente el método implícito, no declarado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, que procede de esta manera precisamente. Inicia para la elaboración de los principios generales comunes con un análisis de derecho comparado, sincrónico. Prosigue luego con el rastreo de los orígenes culturales de estos principios y después lo somete a lo que el Tribunal Europeo denomina test de progresividad, que no es sino otra denominación para el mismo membrete, que es el de la especulación filosófica tendente a discernir si esos principios son congeniales con nuestro pensamiento y nuestro proyecto de construcción social. Agotada la parte autobiográfica con la que pretendo justificar el por qué me estoy dedicando actualmente a estos temas, quiero compartir con ustedes que yo percibo que el derecho de la integración, el que se denomina actualmente en Europa derecho comunitario o derecho de la Unión, y el nuevo derecho común que está surgiendo paralelamente al derecho comunitario. El derecho comunitario como un ordenamiento que surge en el ámbito, por así decirlo, de las instituciones jurídico-políticas. El derecho común que surge en el ámbito, por tomar la denominación de un historiador del derecho muy connotado, Hermann Kantorowicz, que hablaba de que frente al derecho oficial se encontraba un derecho libre. Pues bien, el derecho común es este derecho libre, es decir, el derecho que es producto precisamente de la reflexión comparatista entre los juristas privados, me parece que está conformando un nuevo paradigma jurídico. Creo
que así como los derechos humanos se convirtieron en el gran paradigma vertebrador de los ordenamientos y de la reflexión jurídica a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por eso es que hoy en día pues es imposible reflexionar sobre cualesquiera asignatura jurídica si no es con referencia a los derechos humanos, es imposible ejercer la profesión en cualquiera de sus ámbitos si no es en una referencia continua a los derechos humanos. No podríamos pensar en un tratado de derecho civil o de derecho mercantil o de derecho constitucional que no tuviera muy en cuenta la materia de los derechos humanos, e igualmente cuando un litigante en el foro se encuentra defendiendo los intereses de su cliente en cualesquiera asignatura. Por ejemplo, en la materia familiar no puede perder de vista la posibilidad de que eventualmente el asunto llegue a ser del conocimiento de un tribunal constitucional o incluso de un tribunal internacional especializado en derechos humanos, de manera tal que el corpus de derechos humanos se ha metido intrusivamente en todos los ámbitos de todas las disciplinas jurídicas. Pues bien, esto que sucedió y que seguirá sucediendo, me parece, en materia de derechos humanos como paradigma vigente a partir de la segunda mitad del siglo XX, creo yo que también tendrá que convivir con un nuevo paradigma que todavía no estamos viendo con suficiente claridad en el mundo americano. Me refiero al paradigma del derecho comunitario, del derecho común, en definitiva del derecho de la integración. Hoy por hoy, si vamos a cualquier librería europea para adquirir cualquier libro de texto, pues ya no nos encontramos manuales de derecho civil español o de derecho mercantil francés, sino manuales de derecho civil comunitario, manuales y tratados de derecho penal comunitario, que no alemán. Y esto es muy significativo, porque efectivamente el derecho comunitario es la clave, que a la manera, por así decirlo, de una especie de esperanto jurídico, se está conformando para lograr sobreponerse a la inmensa torre de Babel que constituye uno de los fenómenos más importantes y más inquietantes de nuestro tiempo. Me refiero al fenómeno del pluralismo jurídico. Así pues, tiene todo el sentido del mundo, me parece a mí, para los juristas de nuestro continente, anticipar lo que parece ser que se encuentra, por así decirlo, en el signo de nuestros tiempos. Un sociólogo alemán, Ulrich Beck, ha querido compaginar dos fenómenos económicos, sociales y políticos aparentemente contradictorios, pero en realidad interdependientes y complementarios, como son, por un lado, la globalización, una fuerza centrífuga, y los localismos, fuerzas centrípetas que están viniendo ambas a erosionar la viabilidad del Estado contemporáneo, redefiniendo su papel. Y claro que esto incide en el ámbito de la dogmática jurídica, sobre todo de una dogmática jurídica predominantemente estatalista, donde la ley del Estado tiene que convivir ahora no solamente con los tratados internacionales, multilaterales, regionales, universales, que crean organizaciones internacionales con personalidad jurídica internacional, y que han conformado un corpus de derecho internacional. Abro un paréntesis, se habla mucho del fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, pero esta apreciación es una apreciación sesgada. En realidad lo que se está es internacionalizando el derecho constitucional y por ende internacionalizándose todas las ramas del derecho. Lo que quiero decir con esta exposición es precisamente que en los próximos 50 años, me parece a mí que la acción de las fuerzas de la globalización por un lado y de los localismos por el otro, se van a traducir, como en Europa y como en otras latitudes precisamente, en un fenómeno de integración regional, porque es la región la que mejor articula y recoge a la manera de bisagra y de alguna manera contiene las fuerzas de la globalización de un lado y de los localismos por el otro. Y se hará necesario, más allá de la viabilidad de proyectos de integración panamericanos, latinoamericanos o subregionales, es decir, andinos, centroamericanos, australes, etcétera, la conformación de un nuevo derecho comunitario y de un nuevo derecho común, respecto del cual más nos vale a los juristas y también a los historiadores del derecho que vayamos tomando conciencia. Por lo que respecta ya propiamente al tema sobre el que quisiera hablarles, que es precisamente el de la evolución del derecho de la integración en el ámbito americano o de la integración en el ámbito americano, yo he pensado que se podría periodizar
y desafortunadamente es un tema insuficientemente tratado y no existen periodizaciones demasiado desarrolladas sobre este tema. Yo me permito pues proponer una periodización con el propósito de ordenar una materia vastísima que no se encuentra aún suficientemente ordenada. Yo creo que se puede dividir en los siguientes periodos. En primer lugar, las propuestas de articulación de los reinos hispanoamericanos que van de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. En segundo lugar, las utopías, subrayo, y proyectos, diferencio, iberoamericanos de los primeros 2 tercios del siglo XIX. En tercer lugar, se encuentran, sin duda alguna, los proyectos panamericanistas, que van de finales del siglo XIX y que se mantienen vigentes hasta nuestros días. En cuarto lugar, creo que merece la pena hablar también de los proyectos latinoamericanos, que empiezan a gestarse de manera contemporánea al proceso de la integración europea hacia la década de los 1950 y que lamentablemente fracasan en el camino, aunque sigue vigente todavía la posibilidad, por lo menos en el imaginario de juristas, de políticos, de sociólogos y de economistas, de lograr una articulación de Latinoamérica. Posteriormente tenemos el periodo de la fragmentación subregional del continente, que va de la década de los 1960 y hasta nuestros días, y por último, entre el relanzamiento de América Latina a partir de 2005 y el viraje hacia el Pacífico a partir de los 90, que ha dado lugar a que precisamente en este año se haya conformado la Alianza del Pacífico. Cuánto me hubiera gustado compartir con ustedes algunas de las particularidades de cada una de estas etapas. Desafortunadamente el tiempo es tirano y me están avisando que me queda muy poco, por lo que trataré de ser lo más económico posible. Decir fundamentalmente que en el presente se encuentra nuestro continente recorrido por más de 100 tratados internacionales y de esquemas de articulación política, económica y jurídica que van desde esquemas puramente cooperativos hasta uniones aduaneras imperfectas, pasando por esbozos, que no realidades, de uniones económicas, y donde también se encuentran muy difundidos los tratados de libre comercio. Todo pareciera indicar que, así como el conde Coudenhove-Kalergi en el periodo de entreguerras advertía que ante el declive de la hegemonía europea y el ascenso de la hegemonía norteamericana no le quedaba a los países europeos para conservar su posición privilegiada en el orden geopolítico mundial otra alternativa más que integrarse, que Europa debiera hacerlo, que esta misma consigna que propusiera el conde Coudenhove-Kalergi en el periodo de entreguerras resulta perfectamente aplicable a nuestra América. Hoy por hoy, la posición de Europa en el concierto internacional de las naciones es de una extraordinaria fuerza por la siguiente razón. Porque económicamente Europa es la primera economía del mundo, no los Estados Unidos de Norteamérica, como a veces pensamos, y más allá de la coyuntural y circunstancial crisis financiera, que no económica, de la Unión Europea, de la que venturosamente, no solamente para ellos, sino para nosotros, se encuentra saliendo. Pero, en segundo lugar, por cuanto que Europa participe en los foros multilaterales con 29 votos. Es decir, los votos de cada uno de los 28 países que integran la Unión Europea, más la propia Unión Europea. Imagínense, pues, el peso específico que tiene Europa en el ámbito internacional. Peso que podría tener nuestra América, ya sea en su versión hispanoamericana o iberoamericana, latinoamericana o panamericana, llegando hasta 35 votos. Recientemente estuve en Colombia y me da mucho gusto reencontrarme con un distinguido colega, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Mayorga, y hablaba con varios colegas colombianos precisamente porque me tocó estar en la coyuntura de una serie de críticas que se estaban haciendo principalmente desde el sector agrícola en Colombia con motivo de los efectos nocivos y perniciosos del Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos de Norteamérica. Efectos semejantes en cierto sentido a los que tuvo también respecto del sector agrícola el Tratado de Libre Comercio mexicano con América del Norte. ¿Por qué? Porque, como es apenas evidente, parece que es muy mala idea que nuestros países negocien de manera individual con el hegemón. Cuán distintos serían los términos y condiciones de una negociación internacional si fuera América Latina Unida la que negociara con los Estados Unidos de Norteamérica. En fin, solamente he querido referirles algunas perspectivas muy personales
sobre la importancia que creo que ya tiene, pero que sobre todo tendrá en nuestro continente el derecho de la integración, el derecho comunitario y el derecho común, así como sugerirles también a ustedes, colegas historiadores y alumnos que se encuentran presentes, la importancia y la utilidad de estudiar también la historia de estos procesos, porque es en la historia donde podemos encontrar precisamente las claves explicativas que nos ayuden a diseñar un mejor futuro. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. De verdad que, discúlpenme, pero este papel es así. Voy a dar la voz ahora a Óscar Cuadras Burillo, con su ponencia sobre las etapas maderista y constitucionalista de la Revolución Mexicana en Zacatecas, a través de las causas criminales del Juzgado de Distrito. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, creo que todo el mundo, el día de hoy, en todos estos días, debemos, desde luego, agradecer y felicitar al doctor Óscar porque van por el rescate de este importantísimo congreso, de esta importantísima tribuna para dar a conocer conocimientos valiosos de distintas temáticas en el ámbito de la historia del derecho. El compartir esta mesa con viejos amigos como Mario desde hace muchos años, como Maya Goita, como la doctora Bernal, para nosotros pues es francamente muy importante. Y escucharles nuevamente, ver que continúan en el desarrollo de sus proyectos de investigación, pues para nosotros es muy importante. Entonces, reitero mi felicitación para el doctor Óscar y desde luego para todos los que han estado moderando estas mesas, para René, que nos ha dado pues una atención espléndida como zacatecano que es también y que lo somos nosotros también. Bien, de lo que se trata aquí en esencia es de rescatar los archivos judiciales como fuente para la historia del derecho, como fuente para la historia, y en este caso para repensar, reconstruir, reinventar la historia de la Revolución Mexicana en Zacatecas, de la cual pues se ha escrito bastante ya, pero a partir de que he estado hurgando en los archivos judiciales, pues encontré que hacía falta también una mirada de la Revolución Mexicana desde los archivos judiciales, en este caso las causas criminales que obran en el Juzgado de Distrito en Zacatecas. Así las cosas, planteo el trabajo de la siguiente manera. Durante la campaña presidencial de Madero, en distintos puntos del país fueron detenidos por las autoridades un buen número de seguidores. La permanente correspondencia mantenida con sus correligionarios hace frecuentes y amargas alusiones a las detenciones arbitrarias de que eran objeto cada vez que promovían su campaña, creaban clubes antireeleccionistas o organizaban los mítines políticos. Tipificadas como delitos muchas de las actividades realizadas en campaña por el maderismo, o más bien equiparadas en algunos casos a lo previsto en las codificaciones penales vigentes, muchos fueron los procedimientos judiciales que se siguieron por delitos que atentaban en contra de la seguridad interior del país y de la de los estados, tales como el robo, la sedición o la rebelión. El propio Madero fue puesto ante la justicia en Ciudad de Monterrey en junio de 1910 por encubrir al zacatecano licenciado Roque Estrada Reynoso, quien al decir de la autoridad había desacatado la orden terminante de no realizar ningún mitin político y había insultado al jefe de la policía. Con todo y las dificultades de la prohibición, el mitin se realizó frente a la casa de del padre de Madero y con posterioridad ambos fueron detenidos para ser trasladados a la ciudad de San Luis Potosí, de donde escapa para trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica, y ha ungido Madero de que la única salida para derrocar al presidente Porfirio Díaz eran las armas. Ni con el estallido de la revolución los tribunales dejaron de hacer su trabajo al ser receptores de continuas denuncias penales, y ya sea en la etapa maderista o en la constitucionalista de la revolución, en los archivos judiciales de Zacatecas hay abundantes expedientes que dan cuenta del juicio seguido en contra de personajes involucrados en el movimiento, los mismos que igualmente retratan de una manera muy exacta la realidad de la lucha en la región y aún en todo el país. En este trabajo se describe, desde el enfoque que ofrecen los archivos judiciales,
federales, particularmente el Juzgado de Distrito, ubicado en la capital, la Revolución Mexicana en Zacatecas. Se revisan particularmente 5 causas penales, 2 seguidas en contra de los precursores de la Revolución Madrista en Zacatecas, Luis Moya Regis y Brígido E. Zacarías, y 3 más que igualmente ilustran desde la mirada de los archivos judiciales los sucesos presentes en la entidad durante el desenlace de la Decena Trágica, el desconocimiento del gobierno de Victoriano Huerta y el inicio de la lucha armada por parte del primer jefe del ejército constitucionalista. Se trata de las causas criminales seguidas en contra de Eulalio Gutiérrez, Conrado Figueroa y Pánfilo Natera, precursores de la etapa constitucionalista de la Revolución en Zacatecas. Desde luego, he elegido casi de manera arbitraria estos personajes, pero los archivos nos están esperando porque están llenos de personajes anónimos que no están en los libros de historia, que no están en ninguna parte y que sí en cambio los encontramos en estos archivos judiciales, no solamente en términos del nombre, sino en términos de las distintas actividades que desarrollaron en esas particulares etapas de la Revolución Mexicana. Lo primero que hago en esta ponencia es explicar la manera en cómo el maderismo fue acentuándose antes de estallada la Revolución y después del estallido de la Revolución, con quién se contactó, cómo se contactó, qué les pasó a aquellos con los que se contactó Madero ahí en Zacatecas y cuál era el diálogo. Entre otros, resalto principalmente derivado de la correspondencia de Madero con personajes de distintas entidades mexicanas, en el sentido de que habían sido detenidos sus correligionarios en uno o en otro lugar del país, como sucedió particularmente en Zacatecas. A partir en ese trabajo explico, a través de su propia correspondencia, quiénes lo invitaron en Zacatecas, cuántas veces lo invitaron, qué les contestó, y entre otras cosas me llama la atención que, si bien es cierto, visita Zacatecas en 2 ocasiones, en la mayoría de las veces que le solicitaron su presencia, particularmente a el municipio de Concepción del Oro, él responde que no es necesario ir a ese lugar, toda vez que están en Zacatecas, en la mayor parte del estado, organizados en clubes liberales antireeleccionistas, y que en cambio desea visitar ciudades más importantes y en las cuales ni siquiera hay clubes antireeleccionistas, apoyando primero su primera campaña, después de el estallido de la Revolución, su segunda campaña, y entonces, no obstante las circunstancias, bueno, esos personajes de los que voy a hablar más adelante, son precisamente los primeros en ser detenidos en Zacatecas y de los cuales obran sus respectivos expedientes en Zacatecas. Nosotros sabemos pues que pierde su primera campaña, que derivado de eso se va a los Estados Unidos. En Estados Unidos redacta el Plan de San Luis, inicia la revolución. El enfrentamiento finalmente es una revolución triunfante que negocia, lo explico aquí, cómo negocia lamentablemente el asunto de la revolución, pero también informo lo que sigue después en su segunda campaña, de la cual finalmente se hace de la primera magistratura de este país. Enseguida adelanto ya la parte correspondiente a los expedientes propiamente dichos, y entonces van apareciendo, es el segundo apartado y lo denomino las detenciones arbitrarias en campaña, o lo que es lo mismo, todo el rigor de la ley a los sediciosos. No son revolucionarios ni mucho menos, en esta parte son simplemente revoltosos, sediciosos, delincuentes, todos quienes encabezan el movimiento. Y entonces destaco en primer lugar cómo entre esos personajes
pues hay algunos bastante notorios y cómo del expediente podemos reconstruir efectivamente esa etapa de la historia. Digo lo siguiente, con relación a las primeras causas, la de Luis Moya, que ya lo comenté. Dice: el oriundo de Sombrerete, Zacatecas, comerciante y minero Luis Moya Regis, amigo personal de Madero, se encuentra en el estado de Chihuahua cuando el plan de San Luis Potosí había sido parte del antireeleccionismo en ese estado y por lo mismo mantenía relaciones muy estrechas con hombres cercanos al propio Madero, como es el caso de don Abraham González. Moya decide secundar el plan con recursos de su propio peculio, integrando rápidamente un grupo armado con el que inicia hostilidades en Jiménez y Parral desde febrero de 1911. Inmediatamente después se traslada primero a Durango y luego a Zacatecas. El 7 de mayo siguiente llega a Sombrerete natal, luego de un férreo enfrentamiento el día 8 controla la plaza, pero al atravesar con su ejército la calle Real, un disparo acaba con su vida. Me llama mucho la atención las cosas que hace, porque incluso ya estando bien muerto, le dura muy poco el gusto a don Luis Moya el asunto, todavía se sigue el procedimiento, pero del procedimiento rescato lo siguiente. Una vez expedidos los recibos, el mismo Moya manda pedir los timbres de contribuciones federales respectivos y al mandar por el importe en pago de dichas estampillas, me remite, dice el recibo, que a la letra dice: en mi carácter de coronel del régimen revolucionario Benito Juárez, recibí de la agencia del timbre de este lugar la cantidad de 84 pesos que se lleva, por supuesto, y que explica la manera en cómo se fue financiando la revolución y que además se los lleva en calidad de préstamo, con la promesa de que en cuanto termine la revolución les regresará su dinero. Así las cosas, continúa el procedimiento y le empiezan a sacar sus trapitos porque azota todo el estado, varios de los municipios, y derivado de todo ese proceso, pues aparecen muchas cosas que resaltan de los expedientes. Sabemos que asesinan a Madero y que la revolución constitucionalista continúa, y sorprende la información que encontramos en los archivos. Sobre todo me llamó mucho la atención el expediente de don Eulalio Gutiérrez, lo titulo así el apartado: quien desde Concepción del Oro se adhiere a la causa constitucionalista y sin remedio enfrenta a la justicia criminal por el delito de robo. El hombre, es muy interesante cómo en esa parte, adelantándose incluso al plan de Guadalupe, el hombre, siendo presidente municipal de Concha del Oro y teniendo ese antecedente de organización previa en clubes liberales, en clubes antireeleccionistas, bueno, pues el hombre, sin que permee con exactitud cuáles eran verdaderamente sus nexos, él se levanta en armas inmediatamente y emite un manifiesto en Zacatecas anterior al plan de Guadalupe, en el que desconoce el gobierno de Victoriano Huerta y convoca a los zacatecanos a que se unan a su levantamiento. Siendo presidente municipal, da órdenes expresas a sus subordinados del ayuntamiento, da órdenes expresas a las oficinas del timbre, les dicen: mis amigos, toda la lana que tengan, no me la gasten, queda prohibido rotundamente su gasto. Le escuchan, él pasa a cada una de las oficinas, se lleva el dinero y también vuelve a hacer lo que más o menos estaba volviendo una costumbre: no me lo robo, simplemente me lo llevo prestado. Pero al hacerse la denuncia, sí se hace por el delito de robo, y es por el que le sigue la justicia, con el propósito de detenerle en el lugar en el que se encuentre. Pues hay muchas cosas. Ya me mandaron el papelito, no sé si sin exagerar, por favor. Hay dos detalles que resaltan y se me hacen hasta chuscos, pero que dan cuenta de otra interpretación de la Revolución Mexicana. Llega ese tal Crispín Robles, del que también toco aquí en su expediente. Llega a Cuchipila, como era normal, hay que hacer crecer el ejército, y entonces libera a los presos de la presidencia municipal,
hace que su subordinado los forme en orden de unos 15, les dice, todo se desprende del expediente y les dice: los que estén de acuerdo con la revolución que estén y que quieran adherirse, que den un paso al frente. No, ninguno, todos están temerosos, ninguno da el paso al frente, y entonces le dice a su subordinado: fusílemelos a todos, y entonces el paso y se lo dan hacia adentro, ¿verdad? Y el asunto trata ahí de que eso se explica porque algunos de sus correligionarios son detenidos, y él dice: no, pues es que yo no ando aquí por mi voluntad, ando aquí por mi vida, porque cuando me liberaron de la cárcel me dijeron que si yo me adhería voluntariamente, pues que lo hiciera, pero como amenazaron con pasarnos por las armas, pues mejor me metí. Sí, pero que andaba robando. Y luego viene detalladamente que se robaban caballos, se robaban monturas, se robaban armas, es decir, saqueaban los expedientes de los tribunales, porque, y ahí termino, viene el de Pánfilo Natera, que dicho sea de paso, el próximo año estaremos conmemorando los 100 años de la toma de Zacatecas, y es Pánfilo Natera quien apoya a Francisco Villa para que se logre el objetivo el triunfo sobre las armas federales ahí en Zacatecas. Bueno, el expediente, entre otras cosas, da cuenta de los lugares en donde se suscitan los hechos de armas, pero además da cuenta también de los préstamos forzosos, entre otras cosas. Llega a las grandes haciendas y les dicen: mis amigos, esta es la revolución, y bueno, si ustedes quieren resguardar sus bienes, lo único que tienen que hacer es pasarnos un billetito. Hay préstamos forzosos bastante interesantes. Para el tiempo, yo quiero imaginarme que un préstamo forzoso de 5,000 pesos es bastante, ¿verdad? Derivado de los expedientes podemos observar cómo llegaban a las haciendas, en aquellas en las que no había préstamos forzosos, y simplemente se llevaban, dicen los administradores de la hacienda, pues las vacas de la ordeña, ¿verdad? ¿Para qué se los llevaban? Pues esa noche cenó muy a gusto el ejército revolucionario, ¿verdad? Cosas como esas aparecen y están para ser descubiertas en esos expedientes. Como el tiempo ya se me ha terminado, y aunque uno se pica, ya cuando se le quita a uno los nervios, pues ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ya nos sirvió el asunto. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la última sesión de preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Juan Pablo, dice: los derechos comunitarios son parte de los derechos económicos que te permiten estar o no dentro del sistema, ya que vivir en comunidad son independientes, como el movimiento Transición, donde la gente vive en comunidad y producen sus alimentos, así como sus energéticos. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, que mucho agradezco, pero la voy a interpretar a efectos de responder algo. Lo que me pareció entender es si para articular una comunidad es necesario que exista un previo acuerdo respecto de determinados pisos, y si esa es la pregunta que se me ha formulado, la respuesta es sí, y por eso ha fracasado la integración en nuestra América, y por eso ha sido exitosa en el ámbito europeo, por cuanto que en Europa se definieron ciertos pisos políticos, es decir, una democracia y una democracia efectiva, ciertos pisos jurídicos, el respeto al Estado de Derecho o al rule of law, y desde luego la garantía de los derechos humanos, y ciertos pisos económicos, indudablemente economías abiertas, si bien eso no significa que sean economías necesariamente de mercado, pueden ser economías abiertas que desde luego muestren y expresen, y debieran hacerlo en nuestra América, una clara vocación social a efectos de reducir las asimetrías que existen entre las economías de la región a través de mecanismos que por lo demás existen en el ámbito del derecho internacional público económico y del derecho de la integración, como son desgravaciones
pues que se van haciendo considerando determinados tiempos, fondos estructurales y de compensación, la posibilidad de subsidiar o subvencionar determinados productos, las salvaguardas, etcétera. Pero en definitiva, debe existir un piso y debe existir un piso por lo menos en los ámbitos político, jurídico y económico. No sé si esa era la pregunta o si me fui por la tangente. Si quien la formuló piensa que no la interpreté adecuadamente, ningún problema con que pueda decírmelo. Justicia transicional. Ajá. Sí. Donde ellos utilizan el estar o no dentro del sistema, creando sus propios transportes, sus energéticos, sus bioalimentos, y toda la gente vive en comunidad. Entonces, por eso, como tú mencionabas, derechos comunitarios, entonces, era en ese sentido. No necesariamente. No necesariamente. Me refiero a derechos comunitarios, pero en el sentido de que articulan derechos diferentes, no en el sentido de que regulan bienes comunales. Hay otra pregunta. ¿Qué opinión te merece el proyecto de integración americana ideado por Simón Bolívar en el Congreso de Panamá? Pues un proyecto que desde luego responde al pensamiento del libertador hacia el primer tercio del siglo XIX, un proyecto ambicioso que sin embargo no estaba exento de una buena dosis de realismo. Bolívar desde un principio sabía perfectamente que su congreso anfictiónico celebrado en Panamá pues no tenía, desde la Carta de Jamaica lo enunciaba, que poderse concretar de manera inmediata. Sin embargo, creo que por un lado en Bolívar yo encuentro una cierta desconexión. A ver, lo que pasa es que empecé a contestar antes de reflexionar sobre lo que quería decir. Yo creo que en Bolívar existen respecto del tema de la integración americana, dos Simón Bolívar. Uno que entrevé como algo deseable la unión de una república continental hispanoamericana, y la otra que en el extremo casi opuesto, yo no diría que realista, sino pesimista, realmente ve que existen una serie de circunstancias que conjuran en contra de su misma viabilidad. Hay como una especie de esquizofrenia en Bolívar, me parece a mí, a este respecto, que se advierte en todos sus documentos, más optimistas los primeros, más pesimistas los últimos, pero que a mí me parece que resuelve muy bien esta dualidad, claro, entre una cierta dosis de idealismo y una cierta dosis de realismo. Robert Schuman en el ámbito europeo. Robert Schuman, que tiene muy claro que lo que hay es que trazar, por así decirlo, una visión de largo plazo, que en el caso del Plan Schuman, que es el punto de partida de la construcción europea, es precisamente la visión de una Europa unida cuyo objetivo es el mantenimiento de la paz y la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos europeos, por un lado. Pero por otro lado, entender que esa visión no puede concretarse a través de un proyecto tan acabado como los múltiples proyectos de integración militar, política y económica que se produjeron durante el periodo de entreguerras, sino que requería ir acercando los intereses hasta el momento contrapuestos de los distintos pueblos europeos mediante la puesta en común de determinados bienes. Por eso es que Robert Schuman, por así decirlo, y siguiendo un eslogan muy difundido en el ámbito de la mercadotecnia, piensa en grande pero actúa en pequeño. Piensa en grande pero actúa en el pequeño, en el sentido de que lo que él propone, más allá de esta visión de largo plazo, es simple y sencillamente que Francia y Alemania pongan en común su producción en materia de carbón y el acero en un tratado internacional abierto a terceras potencias europeas, y que sea gestionada esta riqueza estratégica del carbón y del acero, esta riqueza estratégica, por una autoridad supranacional. Y me parece que precisamente por haber hecho una propuesta muy concreta de no integrar toda la economía y toda la sociedad y todo el derecho y todos los ámbitos de políticas públicas, sino específicamente uno, fue que se le dio viabilidad, y a la vuelta de apenas 5 años
fue que incluso se pensó en la necesidad de conformar otra nueva comunidad europea, en este caso la Comunidad Europea de la Energía Atómica, también sectorial, y una tercera comunidad europea que nació como un cascarón vacío, que era la Comunidad Económica Europea. Yo percibo pues en Bolívar una cierta ambivalencia entre la definición de una visión sumamente ambiciosa por un lado, y por el otro lado una cierta dosis de realismo pesimista que quizás no diseñó adecuadamente los mecanismos y las instituciones a través de los cuales pudo haberse logrado la integración americana. Gracias, doctor. Por el tiempo solo voy a hacer una pregunta más, luego me disculpen, se quedaron dos en el tintero, pero se las paso a los ponentes y podrán hacer un debate después. Doctor Mario Telles, usted habló de Mora en su faceta de abogado. ¿Qué opinión le merece su labor como historiador y político? Digamos, cuando pienso en Mora, o la gente que nos hemos acercado a su trayectoria, inmediatamente pensamos en el texto de Charles Hale, que es el texto ya de hace muchos años, todavía no superado. Digamos, creo que es un hombre que después de ese trabajo ha habido otros fragmentarios, pero no se ha hecho la evaluación de su obra como pensador, como jurista, como político. Aprovecho para comentar, a mediados del próximo mes publicamos los documentos que están, su archivo personal que está en la Universidad de Texas. Lo digitalizamos y lo vamos a publicar en México con el INACIPE, la UAM, y entonces creo yo que con eso y las actas de debates del Congreso del Estado de México publicadas íntegramente, podríamos estar en condiciones de evaluar al personaje en su verdadera dimensión. Me parece que su aportación al pensamiento laico es fundamental, extrañado por muchos, yo incluido por supuesto, pero todavía no tenemos todos los elementos para evaluar su trayectoria, y creo que estaremos en posibilidades ya de hacer un mayor acercamiento y ojalá podamos superar pronto el trabajo, digamos, maravilloso que hizo Charles Hale en los años 50. Muchas gracias. Pues a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM les voy a entregar sus reconocimientos y voy a pedir que